Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Ahora vamos a tratar un tema que nos es necesario. Hay que comprender lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Quiero citar Proverbios, capítulo 28, versículos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El problema del pecado está a la vista. Todos nosotros nos enfrentamos a él. El Señor Jesús nos enseñó a orar: líbranos del mal. Pero el mal está al acecho. Hay trampas por todos lados. Hay un tentador. Y la carne, decimos, es débil. Así que podemos caer constantemente o de vez en cuando en algún pecado. El consejo en el libro de Proverbios es muy importante. Fíjate bien lo que dice: el que encubre sus pecados, es decir, aquel que hace como que no pasa nada, aquel que disculpa su pecado, aquel que incluso llega a justificar sus acciones, está encubriendo algo muy malo. Ahora, tenemos que preguntarnos esto: ¿realmente uno puede encubrir su pecado delante de Dios? Quiero recordarte, mi hermano, quiero recordarte, mi hermana, que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Uno de los salmistas escribió: aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú lo sabes toda. Así que no se puede encubrir delante de Dios un pecado o una falta. Tenemos que ser honestos y entender que un pecado es una falta delante de nuestro Dios. Ahora, la Escritura está diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará. Hay ahí una verdad muy grande, porque, por ejemplo, el rey David escribió: mi pecado está siempre delante de mí. No podemos borrarlo. Ahí está. Nuestra memoria está activa. Ha registrado que hemos cometido un pecado. Entonces, no podemos vivir con ese pecado guardado, porque Él hará no solamente morada en nosotros, sino que se va a expandir, irá creciendo como crecen los tumores cancerosos. Por esa razón, entonces, comenzamos hablando acerca de esto. ¿Un creyente puede encubrir su pecado? Pues tal vez delante de los hermanos, delante de la gente, pero siempre habrá ese sentir en el corazón. Siempre habrá esa situación de: ¿qué va a pasar cuando mi pecado sea descubierto? ¿Qué va a suceder cuando alguien sepa aquello que he cometido, aquello que he hecho? Realmente ahí está lo que enseña Proverbios, ¿verdad? No puedo prosperar. Me quedé atado al pasado en ese sentido. Me quedé en ese tiempo, en ese momento en que quebranté los mandatos de Dios, en que elegí seguir mi concupiscencia y dejar a un lado las advertencias de Dios. Incluso llegué a olvidarme de las consecuencias que trae consigo el pecado. Entonces no hay prosperidad en ocultar.
No hay prosperidad en guardar. No hay prosperidad en retener el pecado. El pecado realmente cobra intereses muy altos. La Escritura nos señala, la paga del pecado es muerte. Y un resultado del pecado es el alejamiento de Dios. Nos alejamos de Dios. No queremos estar cerca. Rehuimos aquello que nos recuerda lo malo que hemos hecho. Así entonces, debemos recordar que guardar el pecado, esconder el pecado, retener el pecado, no es bueno. No traerá buenos resultados a nuestra vida. Nuestro corazón estará plenamente afectado por lo que estamos guardando, por lo que estamos teniendo allí desde hace mucho tiempo. Luego viene la segunda parte del proverbio. Fíjate lo que dice, que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hace falta para que confesar el pecado delante de Dios sea algo efectivo? Bueno, el arrepentimiento. El arrepentimiento, tú y yo sabemos que es cambiar de dirección. Es sentir un dolor profundo en el corazón por haberle fallado a Dios. Es tener en nuestra mente y en nuestro corazón presente que lo que hicimos no fue del agrado de nuestro Dios y que ahora estamos dispuestos a ir a Él y pedirle perdón. Es tiempo, mis hermanos, mis hermanas, de examinar nuestra vida. Si hay algo que hemos retenido, pues no nos va a traer prosperidad, ya lo dijimos, pero aquí encontramos una respuesta preciosa. El que los confiesa. Eso es bueno, ¿verdad? Confesar el pecado delante de Dios. Juan escribió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo más en el versículo que estamos citando el día de hoy. Y se aparta. Y se aparta. Ya detectaste que hay un pozo, te caíste ahí, ya saliste, entonces, como ya sabes que ahí hay un pozo, no vas a volver a caer, vas a darle la vuelta, vas a irte por otra parte, vas a alejarte. Hay un dicho que dice así: si no quieres comer del árbol de la tentación, aléjate de él. Porque comenzamos con la tentación y luego entonces nosotros pensamos que pues sería bueno, cómo no, por lo menos probar una vez. Y luego probamos y quedamos presos, quedamos cautivos del pecado. Ahora, la Biblia nos enseña que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Por eso dice, consideraos muertos al pecado. Consideren que ustedes ya no tienen ninguna relación con el pecado, con la falta. Ya no. Ya no. Considera que has muerto. Considera que ya no tienes la capacidad de relacionarte con Él. Así, tal cual, como cuando una persona fallece, pues ya no reacciona. Le hablas, no contesta, le tocas y ya no hay calor en él, está frío. Bueno, considérate así en relación al pecado. La Escritura entonces señala una cosa más: alcanzará misericordia. La palabra de Dios dice que Dios echará nuestros pecados tras sus espaldas. También dice la Escritura que los va a echar en el fondo del mar
y que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mis hermanos, mis hermanas, la obra de Dios es grande. Su misericordia no termina. Es un gozo seguirle y también es un gozo saber que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Así que mis hermanos, no guardemos el pecado, no ocultemos el pecado, vayamos directo al Señor, declaremos nuestra falta delante de Él y disfrutemos luego del perdón de nuestro Dios. Dios los bendiga.